El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 23, del versículo 12 al 22. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Ay de ustedes, que son guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo? ¿Qué hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar, que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra con mucha firmeza todo lo que nos quiere hacer ver. Más aún, para los que están sirviendo a la Iglesia de Dios Padre Todopoderoso, nos hace ver a través de los maestros de la ley, que son hombres cultos, llenos de tantas enseñanzas religiosas. A los maestros de la ley y los fariseos les dice Jesucristo que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlos. Pues lamentablemente, en todos los tiempos, así como los maestros de la ley y los fariseos están llenos de todas esas enseñanzas bíblicas, de leyes, de las santas escrituras, se lo saben, pero sin embargo hay servidores hipócritas como los maestros de la ley y fariseos. Pero Jesucristo lo decía para que nosotros, que queremos seguir a Jesucristo, que somos el pueblo, queremos llenarnos de las palabras de Jesucristo para entrar a su reino celestial de Dios Padre Todopoderoso. Pues Jesucristo nos advierte a través del Evangelio de hoy que hay muchos maestros de la ley y fariseos hipócritas dentro de la Iglesia Santa Católica. No todos sus consagrados de Jesucristo, pero sí hay muchos
que no conducen a la Iglesia Santa Católica que Jesucristo nos ha enseñado, porque pocos son los que cumplen las enseñanzas. Son hombres de corazón valiente y valeroso ante Jesucristo. Jesucristo fue un hombre, pero nació de una mujer santa por medio del Espíritu Santo. Fue el Hijo de Dios Padre Todopoderoso. Él vivió la condición humana siendo el Hijo de Dios. Vio todo, padeció de todo, observó todo lo que hacían los maestros de la ley y fariseos. Por eso para Jesucristo no es ajeno en estos tiempos que haya servidores así como los maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque cierran a la gente el reino de los cielos. No entran tampoco ellos, ni dejan entrar a los que querrían entrar al reino de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo, es porque Jesucristo nos ama, nos quiere siempre para su reino, que Él ya reina por toda la eternidad. Quiere compartirlo siempre con nosotros, pero hay muchos dentro de la Iglesia que no quieren que nosotros participemos de todo las enseñanzas que Jesucristo nos enseña. Muchas veces aparentan ser que enseñan y guían para conducir por el buen camino, pero lamentablemente se van por el camino opuesto del maligno. Se dejan seducir por el mal y empiezan pues a ser como los fariseos y maestros de la ley, porque Jesucristo mismo lo dice y les dice con firmeza: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas! Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en el hijo del demonio, mucho más peor que ustedes. ¿Cuántos así consagrados? Pero no todos, porque hay muchos que dan su vida para convertir con la palabra de Jesucristo, llevando su mensaje, llevando la Santa Misa Eucarística a lugares peligrosos, que muchas veces son asesinados nuestros consagrados sacerdotes, obispos, que se ve dentro de la Iglesia Católica. Pero hay muchos que ni siquiera viven la fe, viven las enseñanzas de Jesucristo, porque se quieren valer de la gente del pueblo, dándoles las enseñanzas de Jesucristo, pero ellos ni siquiera cumplen. Y se ve en muchos. Por eso la Iglesia debe permanecer santa como Jesucristo, pero hay muchos que no la santifican, más bien la corroen, siendo seducidos por la avaricia que los corroe. Pero Jesucristo conoce sus corazones de sus consagrados, de cada uno de ellos, porque Jesucristo por voluntad propia ha dado su vida
Y Él se da a conocer a quien Él os da, a sus consagrados, esta bendición de lo alto. Pero muchos son hipócritas conociendo las enseñanzas de Jesucristo. Son guías ciegos, son falsos, porque llegan a dar la palabra de las enseñanzas de Jesucristo y lamentablemente se les ven otras maneras de actitudes. Por eso Jesucristo les dice: hipócritas, ay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo, no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más el oro mismo o el templo? ¿Qué hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen: si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más lo que se ofrece sobre el altar o el altar? ¿Qué hace santa la ofrenda? ¿Cuántos de nosotros ofrendamos? Muchas veces hay muchas personas que pasan dificultades y ofrecen con humildad lo que hay en su corazón a Jesucristo. Pero hay muchos maestros de la ley y fariseos que más se fijan en lo que uno tiene que ofrendar en vez de ver lo que hay en su corazón. Porque Jesucristo mismo lo dice: vale más lo que tú ofrendas ante el altar, ante Dios, ante Jesucristo, que la ofrenda material. Jesucristo conoce los corazones de sus consagrados. No podemos quedar callados con lo que hace daño a la Iglesia Santa Católica. Por muchos que los corroen en sus mentes. Pero Jesucristo dice bien claro: ciegos, ¿qué vale más lo que se ofrece sobre el altar o el altar? Que hace santa la ofrenda. El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Pues nosotros, cada uno de nosotros, los feligreses, tenemos que tomar en cuenta el Evangelio de hoy. No todos sus consagrados de Jesucristo cumplen las enseñanzas. Por eso tenemos que orar por los consagrados de Jesucristo, por sus sacerdotes, por los obispos, por todos sus hijos consagrados, porque pueden caer fácilmente, como les dice a los maestros de la ley y fariseos hipócritas. Porque un consagrado que Jesucristo ha elegido debe ser humilde de corazón, no estar pidiendo a su pueblo
cosas que ellos no cumplen. Porque Jesucristo lo sabe. Él es santo, Él es el Hijo de Dios, pero fue siempre humilde, cumplió las enseñanzas de Dios Padre Todopoderoso y eso nos muestra que así tiene que continuar la Iglesia Santa Católica, que no sea corroída por el maligno demonio que seduce a muchos, hasta a los mismos consagrados más aún, que estamos cada vez más faltos de fe. Si tan solo Jesucristo estuviera entre nosotros, físicamente expulsaría todo lo que corroe su Iglesia Santa Católica. Por eso los feligreses tenemos que continuar perseverando en las enseñanzas de Jesucristo. Muchos se perderán, pero pocos son los que escuchan y siguen las enseñanzas de Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo santo, se manchó de sangre santa por nosotros para el perdón de nuestros pecados y no podemos estar corroendo a la Iglesia Santa Católica. Hay muchos que se pierden, hay pocos consagrados que continúan las enseñanzas de Jesucristo, pero Jesucristo nos dice firmemente: hipócritas, ustedes cierran a la gente el reino de los cielos, no entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Porque dice, ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Eso lo podemos ver en las sectas. Los que se van de la iglesia, pues se corroen. Por los falsos profetas. Y hay muchos fariseos y maestros de la ley que son hipócritas, que tratan de sacar siempre a los que quieren convertirse de corazón. No permiten que conozcan la palabra de Dios cuando Jesús Santo se hace vivo y presente en la Santa Eucaristía para todos sus hijos fieles. Porque Jesucristo conoce lo más íntimo de nuestro ser y Él se consagra en unidad por nosotros para santificarnos para su reino celestial. Amén.